Hola de nuevo. Hola a todas y todos. Vamos a retomar la sesión del primer día del seminario. Y bueno, en breve tendremos la mesa de debate sobre algunos conflictos relacionados con infraestructuras de transporte, pero me gustaría primero invitar a la alcaldesa de Potries a que, si puede, pues nos hiciera unas palabras para darnos la bienvenida, ya que han tenido el gesto de acoger este seminario aquí, pues darle la oportunidad de explicarnos alguna cosa. Si puedes, Asunta Domingo. Gràcies. Sí? Vale. Se m'escolta, no? Sí. Bueno, en primer lloc, demanar-vos disculpes perquè m'havia compromès amb Carme que estaria així per donar-vos la benvinguda a tots i a totes a esta nova edició del Recartografies i no ha estat possible per qüestions. Justament estava a València i se m'ha complicat un poc l'agenda. En qualsevol dels casos, estem desvanits de que estigueu així amb nosaltres. L'any passat, l'anterior edició que es va fer a la Facultat d'Història, Geografia i Història, va haver gent de Potries que va assistir també. Ens permet aquest flux d'anar i tornada, no? Però sí que és de veres que després tenim un seguit de mancances o de necessitats a cobrir que són exactament les mateixes que en altres llocs. Què és el que vam fer nosaltres? Doncs nosaltres el que vam fer va ser, a diferència del que pot semblar, van redactar un pla estratègic cultural. Pla estratègic cultural 2017-2020. Motiu pel qual també vam aconseguir la nominació de la capitalitat cultural valenciana en municipis de menys de 5.000 habitants. Van ser el primer municipi i això d'alguna manera ens va encoratjar a seguir treballant. Per a nosaltres la cultura, que està considerada sovint en l'àmbit municipal com un complement més o menys decoratiu, no? S'ha de fer política cultural perquè queda bé, per a nosaltres és un factor clau. És un factor clau en el nostre desenvolupament, en el desenvolupament del poble. Nosaltres apostem per la cultura per encarar els reptes del futur i ho fem amb el convenciment que és l'estratègia per a millorar els serveis, per a millorar les infraestructures locals, per a generar riquesa i per a augmentar la qualitat de vida del veïnat i evitar el despoblament. És a dir, convertir Potries en un pol d'atracció amb una qualitat de vida per a que la gent vinga, perquè els naixements són els que són. I, per tant, aquesta problemàtica també la tenim en tots els racons o municipis xicotets. El que hem fet ha sigut revertir la situació de forma i manera que en aquests moments som 1.064 habitants, evidentment no per naixements, però sí perquè n'hi ha gent, i sobretot gent jove que ha fixat la seva mirada en el nostre poble. I què s'està plantejant? S'ha plantejat encetar un projecte de vida així. I és gent que a priori no té uns vincles emocionals ni familiars en el poble. És gent que ha fet els seus estudis a la universitat, que sap que el cap de setmana a Potries sempre hi ha activitat, sempre, o la presentació d'un llibre, o unes trobades, o unes jornades de lluita camperola, que portem ja a 5a edició, que enguany, l'última edició que Carme va estar amb nosaltres, els vam dedicar a l'ecofeminisme, absolutament de tot. De tot el que es pugueu imaginar és el que fem, no? I això ha reviscolat la vida cultural i ha fet que molta gent s'hagi plantejat, bueno, no estic tan lluny del meu lloc de treball, que està fora, m'he de desplaçar, però tinc una qualitat de vida en el medi rural. Nosaltres som uns ferms defensors de la ruralitat i de les potencialitats que tenim. I pensem que amb xicotets ajustos podem suplir aquestes mancances. No és que ho pensem, és que n'hi ha gent que està refrendant aquest posicionament i aquesta línia de treball.
Sols vaig a dir-vos dues coses més, perquè no vaig estendre'm, no és el cas. A partir d'aquest moment, a partir de la visió d'aquest pla estratègic cultural, que apel·la a la dimensió cultural del desenvolupament, per a nosaltres partix de la constatació que el desenvolupament d'un territori no solament el conformen el creixement econòmic, una justa distribució de la riquesa i la sostenibilitat ambiental, sinó que se sosté també en el desenvolupament cultural. És a dir, la importància d'aquesta constatació rau en la consideració de la cultura no com a instrument, sinó com a dimensió del desenvolupament. Per tant, de la combinació acurada d'aquestes quatre dimensions, riquesa, equitat, sostenibilitat i cultura, deriva el grau de desenvolupament d'una societat. I en això estem. En això estem. Per això dia que el Pla Estratègic Cultural és el full de ruta que ens marca. Arran de la pandèmia, perquè vos he dit que anava fins a l'any 2020, per tant, l'any passat ja hauríem haver estat treballant en el nou Pla Estratègic Cultural, que no ha pogut ser per la situació de la pandèmia, que hem hagut d'atendre com a altres administracions i col·lectius i el poble en general. Ja per a concloure, per acabar. Ara que estem comentant del sostre, Potries acaba de constituir la primera comunitat energètica local de la comarca de la Safor. I s'ha fet amb la complicitat i la participació del veïnat, perquè saps l'altre. Sense la participació, el dinamisme, l'activisme social, l'agitació cultural, sense tot això no podríem fer tot el que hem fet. Per tant, aquells que demà pel matí esteu pel poble, jo vos convido que aneu al museu Àngel Domínguez, que estarà obert, podreu fer una visita. Si de vesprada teniu un ratet, podeu passar per l'escola de ceràmica, les envernissadores, encara que sigui per veure-ho, i així un altre dia amb més temps podeu vindre i quedar-se amb nosaltres. Projectes que hem tret avant, aquests que vos acabo de dir, projectes en els quals hem fracassat, així. Nosaltres vam intentar posar en marxa un obrador compartit perquè ens creiem la sobirania alimentària, perquè teníem un corrent de gent que estava disposada a implicar-se. Vam presentar un projecte molt il·lusionador a la Fundació Carasso. Vam passar el primer tall, però no vam passar el segon. El segon tall era precisament l'informe de viabilitat econòmica. I aleshores això, ahir vam fer aigua, i per tant no vam poder continuar endavant en aquest moment. Vol dir que hem desistit? No, simplement que anem a necessitar més temps per fer-lo realitat. O, per exemple, el Pla Estratègic Agroecològic, que ens dona la radiografia del que és l'activitat agrícola al nostre poble. Nosaltres tenim productors en ecològic, hi ha un xic cento que treballa en això, n'hi ha gent que treballa de manera col·laborativa en el CCO El Molí, que també durant uns anys, durant uns estius, han estat fent producció en ecològic i es venia així al poble. Vull dir-te que al final totes les formes i maneres que intentem teixir sempre anem de la mà de la participació ciutadana dels col·lectius que s'engresquen en les nostres propostes. Però torno a dir, algunes ixen i d'altres van a necessitar més temps i més esforços per fer-les realitat. Ho dia sobretot arran del que estava escoltant en la intervenció anterior. Vaig a deixar-ho així i ja si de cas, si després teniu alguna cosa, perquè jo m'enrotllo molt i, en fi, res. Gràcies a tots i a totes per vindre. Vale, aquí estamos. Gracias. Sí, este que en ello. Molt bé.
Pues lo que vamos a hacer es retomar la sesión y ahora lo que vamos a realizar es una mesa de debate. ¿Cuál es el tema central? Pues la conflictividad en la construcción o el desarrollo de infraestructuras de transporte. ¿Por qué hemos elegido este tema? Pues porque el transporte es una cuestión transversal a todos los sectores de actividad, a la vida que llevamos la ciudadanía o muchos sectores de la ciudadanía. Y en definitiva es también un sector o un ámbito clave, el del transporte y la movilidad, que es muy, muy importante a la hora de conseguir alcanzar ciertos objetivos, como pueden ser el disminuir de forma drástica y lo antes posible las emisiones, ¿vale? Que son temas que recurrentemente nos aparecen en todos los medios de comunicación y que personas que tenemos pues, interés por estas cuestiones pues, somos conocedoras, bien sabedoras de estas necesidades. En ese contexto, por ejemplo, en lo de disminuir las emisiones, os he querido poner dos pinceladas de precisamente el peso que tiene el transporte y lo decisivo que puede ser en situaciones de colapso, de cambio climático, etcétera. Mirad, estos son los resultados, así un poco apretaditos, del último informe del inventario nacional que hace el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y este es el informe del año 2021. Y lo que hace es comunicar a la Comisión Europea cuáles han sido nuestras emisiones y lo clasifica por sectores. Como veréis, son datos que se toman del 2019 y tardan un par de años en facilitarlos, moverlos, tal. La cuestión fue que en el año que se tomaron estos datos, el transporte supuso casi el 30% de las emisiones que tenemos. Y hay que tener en cuenta que ese porcentaje, que es una barbaridad, hay cosas que no tiene en cuenta, como por ejemplo el sector de la pesca está incluido en otra sección que no es transporte, está incluido en otros sectores dentro de la energía, o por ejemplo las emisiones que tienen los vuelos o que tienen el transporte marítimo solamente están incluidas en el inventario nacional las que son movimientos domésticos, es decir, vuelos internos o movimientos de barcos que van de un puerto del Estado a otro puerto del Estado. Todo lo que viene y va de fuera, que podríamos decir que es la parte más importante, no está incluido aquí, con lo cual ese porcentaje, pues estamos hablando de que es mucho más elevado de lo que en principio aparece en este sistema que está establecido desde la Comisión Europea de cómo hay que tomar las medidas y tal. En general, en el periodo de pandemia sí que avisan los informes que ha habido un descenso generalizado, aunque no significativo, en la mayoría de los sectores, excepto el de transporte, que es el que sigue imparable, subiendo y escalando puestos. Aquí esa era la visión a nivel estatal y aquí tenéis la visión a nivel mundial y a nivel europeo. Como veis, tampoco es mucho más esperanzador las estadísticas o los datos a este tipo. Aquí veréis en la de la izquierda, que es a nivel global, las zonas en azul oscuro es las emisiones debidas al transporte por carretera, la línea finita en azul, ferrocarril, que Joan Ramón ahora nos contará un poquito más. Y las líneas que vemos en color amarillo y en color verde oscuro nos hablará María García, que la tenemos online desde otra plataforma. Y la franja que tenemos en color verde clarito y granate, no, perdón, en verde clarito, son las que tienen que ver con transporte marítimo, que Marian, que la tenemos aquí también hoy en persona, pues nos comentará esto. En general, cuando te vas leyendo los informes y las conclusiones que hay sobre estas cuestiones, todos apuntan a la misma cuestión, a la falta de ambición y a la cuestión de que no variará esta situación si no se dedican esfuerzos adicionales a conseguir estos descensos. Y de ahí la importancia o la visibilidad que le hemos querido dar hoy desde este seminario a los movimientos organizados de la ciudadanía que velan por estas cuestiones y tratan de impulsarlas. Entonces, hoy lo que tendremos es
hemos organizado un poco la sesión en una pequeña introducción de las personas que nos van a explicar los diferentes sectores de transporte. Primero el transporte marítimo, que será Marian. Después nos comentará Joan Ramón la cuestión del transporte ferroviario y finalmente María, desde Barcelona, nos comentará el tema del transporte aéreo. Cada uno, más o menos, cada una dedicará 10 minutitos y cuando acaben las 3 presentaciones abriremos la ronda de debate, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, pues invito a Marian Sintes, que es médica de familia y comunitaria, y además es una persona muy activa y muy organizada porque tiene que combinar muchas cosas. Ella viene como representante de la Comisión Ciutat Port, que es una plataforma así macedonia de organizaciones que luchan contra la ampliación del puerto de Valencia, y además ella es miembro de Valencia en Bici de Acció Ecologista Agro. ¿Te puse la esta? Bueno, yo voy a hablar sobre el puerto de Valencia, ¿eh? El transporte marítimo será súper interesante y debe ser una bestialidad, pero no traigo la presentación sobre el transporte marítimo. Sí. ¿Verdad? Claro, nos hemos centrado en... Nos hemos centrado en hablar de la lucha que llevamos desde la Comisión Ciutat Port en estos momentos concretos contra la ampliación norte de Valencia, del puerto de Valencia. Entonces, un poco yo voy a intentar ir bastante rápido, ¿vale? Para dejar tiempo al debate, y lo que quiero explicar es, bueno, yo soy médica de familia, en realidad yo todos los días me dedico a que la gente me cuente un poco su vida, a estar muy cercano a la gente y a intentar ayudar a la gente a que resuelvan problemas personales, emocionales, físicos. Y bueno, esto no me queda tan alejado, porque realmente creo que tiene muchas consecuencias en la vida habitual de la gente. Entonces, bueno, voy a explicar un poco en qué consiste la actual situación del puerto de Valencia, qué es la ampliación norte, cuáles son las consecuencias que no nos cuentan de esa ampliación, cuáles son los efectos secundarios más globales de esa ampliación sobre la ciudad, y cómo nos organizamos la sociedad civil delante de esta problemática de la emergencia climática. La Comisión Ciutat Port la integramos la Asociación de Vecinos de Nazaret, el Litoral Pedal Poble, que son Malvarrosa, Cabanyal, El Grau, todas las asociaciones vecinales, y después nos hemos unido 3 asociaciones ecologistas grandes de Valencia, que somos Perlorta, Agro y Ecologistas en Acción. A ver, creo que se cambia. Vale. ¿El puerto de Valencia es grande o pequeño? Bueno, el puerto de Valencia ha sido grande desde hace mucho tiempo, pero desde hace ya este siglo ha alcanzado unas dimensiones que es el primero del Mediterráneo, el primero de España y el cuarto europeo y el número 29 mundial. O sea, es un puerto, estamos hablando de un puerto muy grande. Pero eso es un negocio para Valencia, que sea un puerto tan grande. Se mueven casi 80.000 barcos que llegan. Yo creo que es importante que hablemos del 2019 porque en realidad tanto el 2020 como el 2021 sí que ha habido una parada por la pandemia. Entonces creo que es bueno hablar del 2019, que es a lo que estamos volviendo ahora. Entonces son 80.000 barcos que entran al año y se mueven más de 5 millones de contenedores, ¿vale? Un TEU equivale a un contenedor habitual. Entonces, 500.000 automóviles entran o salen del puerto de Valencia. Pero realmente eso es una riqueza para Valencia. Bueno, un cuarto van vacíos, ¿vale? Y de los que van llenos, la mitad están en tránsito, pasarán de un barco a otro. Y de los que quedan, la mayoría serán para exportación e importación de fuera de Valencia y solo una pequeña cantidad serán rajoles de Castelló, o sea, rajoles y azulejos y poco producto local, ¿vale? Y esto ha cambiado. Antes del año 2000, 80% de la mercancía era local y desde que, bueno, este puerto se ha hecho internacional, menos del 20% va a ser producto local, ¿no? Entonces, la riqueza para la ciudad de Valencia pues está un poco en entredicho. Y de cruceros turísticos, ¿cómo vamos? Pues pasan por ahí 232 al año, 20 al mes,
De ellos, solo 7 se quedarán y bajarán los turistas del barco y con una media se quedarán 9 horas. Durante la pandemia hicieron un programa de la SER, de la gente que estaba parada del sector que empleaban, y hablaron de que produce 700 empleos directos. Todos estos cruceros que llegan para una ciudad de 700.000 habitantes, 700 empleos, no es que sea mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos cruceros, como pertenecen a internacionales, empresas internacionales, realmente el negocio está dentro del crucero. Vale, mirad, esta es la imagen actual, ¿no?, del puerto. Como veis, la mayoría de las zonas, ¿vale?, son de multinacionales. Costco, MSC, Espera que te doy el micrófono. ¿Me oís? No, pero en casa no. Eres potente. Espera, que te doy. MSC, ¿vale?, que es la que se ha quedado la adjudicación de la ampliación norte. Entonces, si veis aquí, esto es el puerto antiguo, el que existía antes de la Guerra Civil, ¿no? Porque vemos fotos que solo existía este trocito. Luego se hizo esta ampliación y luego se hizo la ampliación sobre el Nazaret en el año 1986, que se cargó las playas de Nazaret, y en el año 2000 vino la ampliación sobre la punta de la zona de ampliación de logística. Y ahora lo que se ha hecho a partir del 2006, esto se proyectó en 2006, y se proyectó la ampliación norte, que tiene una declaración de impacto ambiental del 2007, y esto se acabó de construir en 2012 con un dinero europeo. Cuando nos enteramos, las asociaciones vecinales, de que MSC era la que se quedaba la ampliación esta, ¿vale? O sea, se va a quedar MSC la ampliación esta porque le tiene contratado a Costco, que es su competencia, le tiene contratado un trozo para poder meter. Entonces, se va a hacer esto para que MSC se lo quede y pensar que todo esto se va a quedar vacío y no sabemos si se va a ocupar, porque no hay actualmente un crecimiento, no se espera un crecimiento, ¿no?, del transporte. Imaginaros, pues eso, la destrucción que ha supuesto el puerto en todo este siglo. No. Sí, pásameles, sí. Vale, muy bien. Vale. Sí, vamos a seguir explicando. Este es el proyecto original del 2006, que tenía esta ampliación, ¿vale? Cuando deciden adjudicárselo a MSC, se presenta otro proyecto que, como podéis ver, es ligeramente diferente. ¿Por qué ponen este proyecto? Porque ellos ya quieren y dicen que lo que van a entrar por aquí van a ser megabuques, como el que se quedó en el canal de Suez, que pueden hacer supertransportes. Para las asociaciones que estamos dentro de la Comisión Ciutat Port, primero, que nos parece que esa declaración de impacto ambiental del 2007 debería estar caducada, porque estamos en una situación muy diferente de emergencia climática, en la que no sabemos si todas esas proyecciones que tienen de comercio se van a cumplir, y porque la obra difiere, ¿vale? Entonces decimos, esta día para nosotros no es una declaración de impacto ambiental de lo que realmente van a hacer. Difiere porque esta superficie que no van a hacer es mucho mayor, tienen que destruir el dique, que es la excusa que nos dan para no quitar el dique, que no pueden destruirlo, tienen que cambiar la configuración y pasa de diapositiva. ¿Vale? La ampliación que van a hacer, todo el cemento que van a meter al mar, es de grande como el casco histórico de Valencia, es mucho más grande del que se preveía en el 2006, lo cual va a tener un impacto mucho mayor y pasa. Van a tener que hacer un dragado impresionante porque si quieren que entren los megabuques los de grandes contenedores, van a tener que hacer un dragado del tamaño de la Albufera, que eso no estaba previsto en el año 2006, o sea que cambia la obra. Vale, otra de las cosas también que nos quieren colar dentro del proyecto es hacerle una terminal de cruceros a Balearia. Y esa terminal de cruceros, que sabemos que los cruceros son barcos muy contaminantes porque utilizan un petróleo de baja calidad, emiten mucho azufre, que es un tóxico cancerígeno directo, estaría muy cerca de la población de Nazaret.
cosa que no tenemos claro si también vale una declaración de impacto ambiental de 2006 que no tenía en cuenta este proyecto. Vale, otro de los temas que siempre nos dicen, que eso siempre dicen en todos los proyectos, es vamos a crear trabajo, ¿vale? Pues resulta que si sacan la terminal de donde está y la pasan a esta nueva, ellos lo que nos prometen en su propia página es que van a crear una terminal automatizada, con grúas operadas por control remoto, vamos, lo más en tecnología. Entonces, los sindicatos de la mar estiman que pueden perder hasta 500 puestos de trabajo directos dentro del puerto. Entonces, tampoco se sostiene eso que nos cuentan siempre de que van a crear mucho trabajo. Podrán crear mucho trabajo en el momento que tengan que rellenar todas esas obras, pero después, cuando ya esté acabada la obra, en realidad van a disminuir los puestos de trabajo en el puerto. Vale. Esos serían los efectos que no nos han contado y que a nosotros nos parece que ese proyecto no es el que hicieron en 2005 y esa día que ellos dicen que no está caducada, pues es que para nosotros tampoco se ajusta a las nuevas modificaciones que han hecho. Pero además, ¿qué es lo que no nos cuentan? Si pasáramos de 5 millones de contenedores, como ellos dicen, a 12 millones de contenedores al año, ¿no? Que es la gran publicidad que le dan a esta nueva ampliación, pasaría que, claro, tendrían que crear accesos para todos esos camiones que tienen que entrar y salir del puerto, ¿no? Y para ello, pues tienen previsto hacer un acceso norte. Si la obra civil de aumentar podría costar 400 millones tirando por lo bajini, porque todas las obras públicas acaban ampliándose, esta salida que quieren crear, que no saben si van a hacer un acceso submarino, porque claro, no lo pueden pasar por la ciudad y tal, y ampliar la V30 para poder sacar y entrar todas las mercancías, podría llegar a costar 400 millones de euros de un financiamiento público que nosotros le estaríamos entregando a unas multinacionales, porque hemos visto quiénes son los dueños del puerto. Vale, tenemos ya una problemática muy grande en Valencia de contaminación atmosférica, como en muchas otras ciudades. Si nos rodeamos, bueno, es mi tema predilecto, ¿no? Porque no sé si sabéis que la contaminación atmosférica, pues, produce muchas muertes prematuras al año y es responsable de un cuarto de los infartos, un cuarto de los accidentes cerebrovasculares, la mitad de los cánceres de pulmón y la mitad de las infecciones respiratorias, ¿vale? Son tóxicos que nosotros es como si no bebiéramos agua potable, aunque el aire sea transparente. Ya todas las sociedades científicas están empezando a reconocer, principalmente cardiólogos, pediatras y neumólogos, la gran causalidad que hay entre el aumento de contaminación atmosférica y las enfermedades que padecemos hoy en día. Si aumentan el tránsito de camiones más de lo que ya tenemos, va a pasar lo que ya vemos, ¿vale? Esto es una foto de la Consellería. La Consellería dice que nuestros niveles de ruido, esto morado, es niveles peligrosos, no, con consecuencias en nuestra concentración, en nuestra calidad de sueño, en nuestro desarrollo neurológico, sobre todo el de los niños y los ancianos que son más vulnerables. Y luego, 2 minutos. Y luego, pues esto es un mapa de la contaminación atmosférica que es 3/4 de lo mismo. Yo ahora estoy metida dentro de un proyecto de contaminación atmosférica y la verdad es que hay días en que en Valencia estamos en unos niveles muy graves para la salud. Otra. Siguiente. Vale. Otra consecuencia que tenemos muy grave es la regresión de las playas del sur, ¿no? Todo esto nos está costando dinero porque estamos rellenando constantemente de arena que después los temporales se lo vuelven a llegar. Pero es que esta es la franja que separa, bueno, esto es cuando la Filomena, ¿no? Que veis que se ha llevado completamente las dunas y como todo el rato tenemos que estar regenerando y esto nos está costando dinero, que no lo paga el puerto, se pagan también de los presupuestos públicos. Entonces, nuestro gran problema con el puerto es que si se carga la albufera, se carga un pulmón verde de la ciudad, se carga una zona Ramsar de especial protección de aves y creo que se carga nuestra identidad cultural, ¿no? Porque nosotros, la gente que vivimos en Valencia, creo que lo tenemos como un gran lema el tener a la albufera cercana. Siguiente.
Otro problema muy grave también para mí es la falta de inversiones en los barrios. Si nosotros estamos destinando esa barbaridad de dinero a una cosa que ni siquiera, es que igual hasta se lo traga el mar, porque tenemos algunos estudios que dicen que no va a aguantar, los taludes no van a aguantar esos cambios climáticos que nos van a venir. Es que si nosotros nos gastamos tantísimo dinero en esto, no nos lo estamos gastando en las inversiones en los barrios. Hay un montón de gente mayor que no tiene ascensores en sus casas, no pueden salir. Hay un montón de colegios que necesitan renovaciones. Hay un montón de razones para meterlas en otra economía más sostenible. Entonces, todo ese dinero que había destinado no iría destinado a otras cosas. Y por último, hablar pues de nuestra, bueno, yo creo que también podríamos haber traído cosas un poco más que hemos hecho, pues ahora se están haciendo murales, se acude a charlas todos los viernes, los últimos viernes cuando hacen la asamblea de la autoridad, la reunión de la autoridad portuaria, vamos ahí y hacemos actos, o sea, en el 2019 se crea la Comisión Ciutat Port, hay un grupo técnico que es el que se encarga de todo lo legal, las alegaciones, el plantearnos denunciar, ingenieros que están hablando de lo irracional de construir un puerto contra natura en tiempo de emergencia climática, y luego estamos la gente que nos dedicamos a hacer acciones, intentar atraer a los medios de comunicación y crear una conciencia en la calle de que estamos pasando una etapa, ¿no? Y estos macroproyectos ya no tienen lugar. Y que queremos que las inversiones sean para las personas, no para los multinacionales. Entonces, bueno, ya he presentado este tema que no tiene nada que ver con eso tan bonito que nos ha presentado Biela y Tierra, pero bueno, que tenía que contaros, ¿no? Porque parece mentira, pero cada vez cuanto más estás en este tema, más ves la barbaridad de este modelo de producción y desarrollo. Vale, moltes gràcies, Marian. Muchas gracias. Ahora luego retomaremos. Vale, a continuación vamos a hablar, bueno, Joan Ramón Ferrandis nos va a comentar cuestiones sobre transporte ferroviario. Y Joan Ramón, él sobre todo hoy está aquí en calidad, porque es una persona también muy activa como Marian. Hoy está sobre todo en calidad de persona porque está al cargo de la coordinación de la plataforma en defensa de un ferrocarril. Él es miembro de la CGT, de hecho es secretario general de la CGT del País Valencià. Y hoy pues va a intentar hacernos una foto finish de cuál es la situación en la cuestión de transporte ferroviario, que yo creo que también está muy candente actualmente, sobre todo en Valencia. Y para una introducción para gente que no estamos muy familiarizadas con la cuestión. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a las personas que han organizado las jornadas, a las personas que habéis asistido, evidentemente, a mis compañeras ponentes, a Pau por la presentación, a las personas que están también desde sus domicilios o de donde estén siguiendo esta charla, y a las personas que seguramente lo verán a posteriori. Muchas gracias también por la sensibilidad, porque creo que escuchar estos temas es importante para hacerse una visión mucho más sintetizada y sobre todo contrainformarnos lo que nos están vendiendo desde los medios de comunicación generalista. En España normalmente hay una opinión publicada, que es la que hacemos pública. Es importante contrainformarnos y esto es una parte de esa contrainformación quizá. Vamos a intentar hablar de las infraestructuras ferroviarias que están en este momento en el Estado español, sobre todo las de alta velocidad. Vamos a intentar también hablar del tan manido corredor mediterráneo, que parece que sea la panacea y la salvación de todas las zonas del corredor mediterráneo. Y
Y vamos a intentar hablar también de las que están en este momento en proyecto en el área metropolitana de Valencia. Sobre todo el canal de acceso ferroviario a la ciudad de Valencia, la ampliación de la estación Joaquín Sorolla, la estación central y el parque central de Valencia, el túnel pasante que unirá Valencia con Castellón por el subsuelo de la ciudad y sobre todo de la línea de alta velocidad que va a haber entre Valencia y Castellón si no lo paramos. Por hacernos un mapa, la alta velocidad en España nació en los años 90 más o menos y prácticamente es un tren devorador de recursos que lo que hace es disminuir la capacidad de los trenes convencionales. En este caso, estamos hablando de un tren que utiliza el territorio de una manera pues prácticamente devoradora del espacio. Tiene que utilizar unas trincheras impresionantes, unos taludes también y prácticamente no puede tener curvas. Por tanto, deteriora el territorio muchísimo, transforma los cursos de agua tanto subterráneos como en superficie y prácticamente pues no tiene ninguna bondad en cuanto al medio ambiente, parte ecosistemas y demás. Pero además, socialmente, lo que hace es instaurar un modo de vida que es concentrar a las personas en las grandes ciudades. Eso las hace más insalubres todavía y, por supuesto, deja grandes espacios porque el tren de alta velocidad no tiene paradas. Y lo que hace es dejar grandes espacios de las zonas rurales, de la España vaciada, prácticamente sin conexión, puesto que apostar por el tren de alta velocidad significa dejar morir por inanición el ferrocarril convencional. Y después tenemos una parte económica importantísima. Desde nuestra perspectiva, no solamente de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de la CGT, sino desde muchísimos organizaciones y colectivos medioambientalistas y ecologistas, creemos que cualquier infraestructura tiene que ir después del bien medioambiental. O sea, el primer motivo que tendremos que salvar es que sea medioambientalmente sostenible. Después tendremos que hablar de la sostenibilidad social, el perjuicio que eso supone. Y después, ¿cuál es el motivo económico para construir esa infraestructura? Nosotros lo tenemos muy claro y anteponemos siempre los motivos medioambientales. Pero cuando tenemos debate con la clase política, estos dos primeros quedan en un segundo plano o incluso ninguneados. Vale, pues ya estoy. Muy bien, pues, bueno, disculpeu la interrupción. Disculpad la interrupción e intentamos seguir con el hilo. Estábamos hablando de los problemas que causaba el AVE, tanto medioambientalmente como socialmente. Y hemos pasado a los económicos. Para que os hagáis una idea, los 3.200 kilómetros de línea de alta velocidad han costado entre 60.000 y 83.000 millones de euros. Si acabamos con el plan que pretende el Gobierno, van a ser 300.000 millones de euros. Es una cantidad astronómica. Tenemos que pararnos unos segundos para saber la cantidad ingente de dinero que eso significa. Y, evidentemente, si nos gastamos el dinero, esos 300.000 millones de euros los vamos a dejar de gastar en sanidad, en educación, en cultura y en tantas y tantas cosas que tanto nos hacen falta, ¿no? Por tanto, no es una cuestión de gastar el dinero, sino gastar el dinero que nos hace falta para otras cosas. En principio, es un medio de comunicación inasumible por muchísimos motivos, pero económicamente también, porque cada kilómetro cuesta entre 20 y 50 millones de euros según la orografía por donde pase. Además, si pudiéramos hacer una concepción realista y tuviéramos que amortizar las infraestructuras construidas, cada billete costaría más de 300 euros. La ciudadanía estamos pagando con una oferta quizá 25 euros o incluso 9, como están ofertando ahora, o 78 en un precio normal. Pero el resto lo estamos pagando la ciudadanía, todos y todas en los presupuestos generales del Estado, para mantener esas infraestructuras. Por otra parte, estamos cerrando líneas como la de Utiel a Cuenca, porque cada tren costaba 500 euros y hemos cerrado una línea y hemos dejado un montón de pueblos de la España vaciada sin comunicación porque económicamente no eran viables. O sea, estamos despilfarrando el dinero por un sitio y estamos cerrando las comunicaciones de los territorios más necesitados. Me gustaría hablar también del corredor mediterráneo, el tan manido corredor mediterráneo que parece que sea la panacea y la solución a todos nuestros problemas. Tenemos que saber que el corredor mediterráneo que están construyendo no es el corredor mediterráneo que nos están vendiendo.
el 85% de lo que se está construyendo es solamente para trenes de alta velocidad. Trenes que, como hemos hablado, van a suponer un beneficio para el 3,8% de los usuarios y las usuarias, que están destinando el 71% de las inversiones en ferrocarril. Paradójicamente, una regla de tres inversa y además perversa está dejando al 96,2% de la ciudadanía con solamente el 29% de las inversiones. En el año 2019 fue incluso más dramático, 80% para alta velocidad, 20% para el ferrocarril convencional. Y de ese 20%, la mitad, el 50%, nunca se llevó a cabo. Por tanto, estamos dejando los presupuestos generales del Estado prácticamente todo el presupuesto en trenes de alta velocidad, dejando morir por inanición, insisto, el ferrocarril convencional. El corredor mediterráneo que nos están construyendo, insisto, es un tren de alta velocidad, pero nos lo están vendiendo como de mercancías. Y la prueba es lo que estábamos diciendo anteriormente, que las nuevas construcciones, el 85% de las nuevas construcciones es solamente para alta velocidad. Y la prueba es que de los más de 20 conexiones con los almacenes de cítricos que había en los años 90, hoy no queda ninguna. De los más de 40 trenes que salían todos los días desde Valencia a la frontera francesa, desde hace 28 años no sale ni uno solo. Todo va por camiones. Pero no podemos revertirlo porque esas conexiones ya han sido dilapidadas, ya han sido cortadas. Estamos hablando de que el corredor mediterráneo va a ser para las mercancías, pero no hay ni una sola terminal de mercancías en toda la construcción de todo el recorrido. Por tanto, insisto, es una mentira que nos están vendiendo, pero nos están vendiendo en titulares. Cuando desgranamos, nos damos cuenta que es todo una falacia. Esto ha acarreado la construcción de vías e infraestructuras que no se han utilizado. Por ejemplo, entre Valencia y Castellón hay una vía construida hace más de 14 años por la que no ha pasado ni un solo tren. Se gastaron 750 millones de euros. El tercer carril entre Valencia y Castellón tenía que servir para las mercancías. Hace 7 años que se construyó y no ha pasado ni un solo tren de mercancías. Por ejemplo, sobre el río Xúquer hay dos puentes. Uno de la vía que estábamos hablando anteriormente, que puede soportar velocidades de más de 300 kilómetros por hora, y dos tramos metálicos, dos puentes metálicos, que tienen que pasar 210 trenes al día a 30 kilómetros por hora. Hemos malgastado el dinero en el puente de al lado, por el que no ha pasado ni un tren en 14 años, y estamos pasando todos los días a 30 kilómetros por hora con el deterioro que eso significa en los horarios y en los trenes. Podríamos hablar también del corredor mediterráneo más allá. Entre Murcia y Almería hay tramos construidos, hay túneles de más de 20 kilómetros que no ha pasado ni un solo tren. Hay viaductos de más de 500 metros por la que no ha pasado ni un solo tren. No tenemos datos de lo que eso ha costado, pero evidentemente son millones y millones de euros dilapidados y despilfarrados. Me gustaría también hablar de temas como la salida norte del puerto, que estaba hablando Marian. Hay una salida norte del puerto construida ya hace 13 años y por la que no ha salido ni un solo tren. Hay en este caso, por ejemplo, el tercer carril que estábamos hablando, disculpad, en el que no ha pasado ningún tren de mercancías, pero eso ha contribuido a que ahora se tarde 7 minutos más entre Valencia y Castellón de lo que se tardaba anteriormente. Anteriormente los trenes circulaban a 220 kilómetros por hora y después del tercer carril a 160 kilómetros por hora. Eso ha aumentado el tiempo de los trenes de larga distancia en 7 minutos, pero entre 28 y 35 minutos los trenes de cercanías. Además, esa construcción supuso que se redujera el servicio un 65%, que el 55% de las personas usuarias se perdieran en esa línea, que se pasara de 19.000 personas al día a solo 9.500 personas, que el 47,5% de esas personas ya nunca volvió a coger el tren y que eso supuso que la V21 pasara de 55.000 coches diarios a 75.000 coches diarios, que supuso que se aumentara también la V21 un carril más y que eso supuso el deterioro de 80.000 metros cuadrados de huerta. Eso lo podemos trasladar a la alta velocidad actual, al tramo que quieren hacer entre Valencia y Castellón, que va a costar entre 1.400 y 2.400 millones de euros y que va a soterrar una buena parte de la huerta de Valencia, que además no va a suponer más de 10 minutos de ahorro entre Valencia y Castellón. Daros cuenta de lo que nos cuesta el minuto de ahorro
entre Valencia y Castellón en dinero, pero lo que nos va a suponer también en cuanto al medio ambiente. La ciudad de Valencia es privilegiada porque tiene un cinturón de huerta importantísimo, quizá único en Europa, que podemos dilapidar solamente porque queremos llegar unos minutos antes a un territorio, ¿no? a una ciudad. Creemos que no nos hemos parado a pensar, que los dirigentes, que las personas técnicas que están anteponiendo estos proyectos al bienestar de la ciudadanía, creemos que no se han parado a pensar cuál es el valor de las cosas, cuál es el valor sobre todo de este medio ambiente. No es solo medio ambiente, también cultural, y la Huerta de Valencia es un espacio protegido si no hay un bien de interés general mucho mayor, que en este caso es lo que está ocurriendo. Pero no solamente el tren de alta velocidad entre Valencia y Castellón, sino también otros proyectos, como es el canal de acceso a la ciudad de Valencia. Va a costar unos 500 millones de euros y va a suponer que las cercanías de Valencia, ya maltratadas en este momento, en el que se han suprimido en los últimos 5 años 20.500 trenes y en el que en el último año que tenemos datos, 2019, fueron más de 7.590 trenes los que se suprimieron. Si hacemos el canal de acceso, vamos a dejar las vías en la mitad del servicio. Si soterramos la estación central de Valencia para realizar el parque central, que en vez de ser un parque central es un macetero central, porque vamos a hacer una gran caja de hormigón soterrada a 25 metros, que no va a poder absorber el agua, que va a ser una plataforma de hormigón que va a dar más calor incluso a la ciudad, que no vamos a tener tierra fértil para enraizar los árboles y las plantas que vamos a, en teoría, a plantar en ese parque central, y que no va a conllevar ningún beneficio para la ciudadanía. Insisto, el inmediato es dejar las cercanías, las ya maltratadas cercanías de Valencia, en un 50%. Si hemos perdido desde el año 2008 a este año de 24 millones de personas usuarias al año a solamente 9,5 millones en 2021, si encima esos 9,5 millones los dejamos al 50%, es la muerte absoluta de las cercanías de Valencia. Cuando tengamos todas estas infraestructuras realizadas, cuando nos hayamos gastado 5.200 millones de euros en principio en estas infraestructuras, que después probablemente se pueden multiplicar por 2 o incluso por 3, cuando tengamos todo esto ya no tendremos personas usuarias que querrán utilizar el ferrocarril. Las habremos expulsado. Porque además esto es un proceso de más de 10 y 15 años. Dejar las cercanías de Valencia durante una década a 50% es, insisto, matar las cercanías de Valencia. Pero no solamente las obras van a constituir un inconveniente importantísimo en la ciudad. Soterrar una estación de esas características es una tarea de décadas. Hacer un túnel pasante por la ciudad de Valencia, con el nivel freático tan bajo que tiene la ciudad de Valencia, es gastar cantidades ingentes de dinero que no van a solucionar nada. Insisto, la proyección del Ministerio en este caso es ahorrar entre 5 y 7 minutos. Nos vamos a gastar 2.000 millones de euros en hacer un túnel pasante, en mover millones de metros cúbicos de tierra, las inclemencias que le vamos a producir a las personas que viven en esas zonas. Para ahorrar 7 minutos, creo que es totalmente inasumible por una sociedad moderna y avanzada como la nuestra. Y además lo vamos a hacer porque la excusa es que está colapsada la línea actual, cuando no es cierto, evidentemente, todavía podría asumir un 67% más entre Valencia y Castellón, entre Sagunto y Castellón, y un 47% entre Sagunto y Valencia. Y bueno, pues en principio creemos que estas obras no están justificadas. Primero tendría que ser el medio ambiente, al mismo nivel quizá el nivel social, pero después el nivel económico. Vamos a despilfarrar el dinero en algo que no va a solucionar nada. ¿Dónde se ha quedado el interés general? No tenemos interés general. Es prácticamente una cuestión. Es la construcción. El motivo de todo esto es la construcción, los beneficios para las grandes multinacionales. Ese es el motivo del corredor mediterráneo y de todas las infraestructuras que estamos comentando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, porque además el interés general, que es un poco el que motiva todos los deficacis que hacen, al final resulta que va justo en contra de esto. Bueno, vamos con un poco de retraso, también debido a los 2 cortes que hemos tenido, y voy a dar paso ya a María García, que nos está escuchando
Nos está siguiendo desde Barcelona. Hola, María. Sí, bona tarda. Com estáis? Molt bé. Bueno, María, lo que es la charla la haremos en castellano. Vale, perfecta. De otras zonas de la geografía y así pues nos pueden seguir con facilidad. Te voy a poner ya a compartir la presentación y primero te presento. Bueno, María García es activista en Ecologistes en Acció, ella está en la Federación de Cataluña y dentro de Ecologistes en Acció pues se adhieren a diferentes movimientos o plataformas de lucha ciudadana. Uno de ellos es Seroport. Entonces, María hoy nos va a explicar la visión desde este colectivo, desde Seroport, de toda la cuestión que ha habido del transporte aéreo y en concreto de la ampliación del aeropuerto del Prat, que recientemente pues, recibimos algunas buenas noticias. María, quan vulguis. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por convidarme. Me escucho un poco doblada. No sé si... Bueno, voy a seguir, ¿eh? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos muy bien. A lo mejor es por algo de aquí. Sí, no, tranquila, pues voy a intentar seguir. Bueno, gracias a las personas que habéis organizado el evento. Voy a ir muy rápida y también saludar a todos los participantes para a ver si podemos hacer un debate posterior. Bueno, yo comentaré el caso del aeropuerto de Barcelona, pero que podría ser el caso de las grandes infraestructuras aeroportuarias, como se han hablado antes también de Porto, o estas grandes infraestructuras viarias o de la alta velocidad, que son las que han conformado, digamos, en los últimos años las grandes inversiones públicas de nuestro país, el gran despilfarro, enormes impactos y que son, de hecho, son uno de los ejes que ha transformado también la economía de nuestro país. Entonces, bueno, con el ejemplo de Barcelona, del aeropuerto, voy a intentar ejemplificar esto que estoy diciendo. Serían tres temas principales: los impactos ambientales, sociales y económicos, la crisis del sector de la aviación y de los propios aeropuertos, cuáles son los intereses reales de AENA, de la red de aeropuertos del Estado español, y el cambio de modelo que nosotros promulgamos. En primer lugar, si veis en la primera foto, eso sería el aeropuerto, lo veis ahí, en los años 90 fue el plan Delta, que lo que hizo es ampliar el aeropuerto, ampliar el puerto, se desvió el río Llobregat y eso generó un impacto enorme a nivel del crecimiento de la aviación, del transporte marítimo, de la turistificación de la ciudad de Barcelona y de alrededores y unos enormes impactos a nivel de emisiones, de CO2, de contaminación y de pérdida en el delta del Llobregat, que es una de las zonas de mayor valor agrario y también de biodiversidad, protegida por Europa, pero que sin embargo se ha encargado un 60% de lo que sería el delta bajo el cemento de estas grandes infraestructuras y también los proyectos urbanísticos vinculados, ¿no? Aquí está en riesgo los impactos del clima, las emisiones contaminantes y en el delta nos estamos jugando la soberanía alimentaria. En estos momentos todavía quedan 1.500 familias resistiendo, produciendo alimentos que serán la base del escenario futuro, donde tenemos que recuperar de forma urgente lo que sería el sector primario y relocalizado, el sector agroalimentario. Está en juego también la soberanía hídrica, la regulación en el delta, como pasa con la albufera, son humedales donde está en contacto lo que sería masa de agua de mar salina con masa dulce, ¿no? El río, pero también los humedales. Y con todas estas infraestructuras lo que se ha hecho es perder sedimentos en estas zonas que además eran barrera a la intrusión salina y además también perder los acuíferos porque que también hacen de freno a esa intrusión salina, porque al pavimentar toda esta zona pues no pueden recargarse los acuíferos, donde en este caso estamos directamente, nos suministran agua potable
al área metropolitana y gran parte de Barcelona. Entonces, aquí está también en cuestión nuestra alimentos y la cuestión del agua que necesitamos para la vida, ¿no? Y la parte de la biodiversidad. Y esto, en los años 90, estas ampliaciones vienen vinculadas a un proceso de globalización, de privatización y de liberalización a nivel mundial, y lo que representan es deslocalización de los sectores productivos, como serían el primario y secundario, a otros países, y dedicar nuestra economía a lo que sería la especulación inmobiliaria, estas grandes infraestructuras. O sea, aquí el gran negocio son constructoras y bancos, y la turistificación, que es uno de los sectores que sí que es importante a nivel de PIB, pero que cuando ves la realidad, no sé si es un 12%, la realidad es que son empleos precarios, subempleos, y en un contexto, escenario de crisis energética y de recursos materiales y de económicos, vamos a ver cómo este sector no tiene futuro en el corto plazo, ¿no? El sector de la aviación es un sector que estaba ya en crisis antes de la COVID, aunque los números no dejarán de crecer. O sea, hay un sobredimensionamiento de la red de aeropuertos de AENA, que la mitad se privatizó y la mitad, un 49%, son grandes capitales internacionales, que son los que directamente gestionan las decisiones de esta gran compañía público-privada. La mitad ya eran aeropuertos deficitarios, y lo que esta compañía se quería postular a nivel internacional para participar en otros grandes aeropuertos internacionales. Todo esto a base de grandes inversiones públicas, subvenciones. Es un sector de la aviación con grandes subvenciones fiscales, no pagan IVA, no pagan queroseno, han recibido rescates, todas las compañías que podéis ver en las noticias en los últimos años, y de hecho el low cost, que es lo que se impuso desde los años 90 para masificar este tipo de transporte a nivel internacional, el low cost ya está tan ajustado que los aeropuertos no sacan dinero de las tarifas de los aviones, sino de toda la parte que rodea al pasajero, la parte comercial, y después lo que hay gran interés es en toda la parte de activos inmobiliarios que hay cercanos que tiene los aeropuertos, lo que serían las ciudades aeroportuarias. Aquí es donde el aeropuerto de Barcelona quiere sacar jugo también. Es un sector que después de la burbuja con la COVID se sigue rescatando. No hay aviones, pero se sigue rescatando. Ahora mismo se está planteando la fusión y la nacionalización de Air Europa, después de un primer rescate por el gobierno español. Y a futuro, no solo es la COVID, sino la crisis energética hace inviable este sector, además de que con la COVID ha generado también cambios de comportamiento, sobre todo en el sector de viajes de negocios, que son internacionales, donde las grandes compañías ya han reducido un 40-60% de los vuelos, eso por una encuesta a nivel internacional. Ahí tengo poco tiempo, voy a ir muy rápido. ¿Cuáles son los intereses de AENA de estas grandes inversiones que no tienen futuro? Resolver sus problemas de contabilidad. Tiene una deuda de más de 7.000 millones de euros y necesita inversiones para que sus accionistas se queden tranquilos y para garantizar que se mantienen sus valores bursátiles y de los activos inmobiliarios. No responden para nada a ningún interés general, como hemos visto, a solo intereses de los capitales internacionales que operan en esta gran compañía. La aviación es en un 90% está vinculado, 80% está, de los vuelos son turísticos, está vinculado al turismo. Aquí estaría no solo el turismo de placer, sino también de congresos, pero es un sector que es superfluo, o sea, es simplemente de turismo. Y que solo se beneficia una parte de la población a nivel mundial. El 1% de la población mundial genera el 50% de las emisiones de la aviación comercial. Se habla que un 10% de la población mundial ha podido coger un avión en toda su vida, o sea que es un sector
que solo un sector pequeño de la población a nivel mundial, y que si nos returamos a los años 80, antes de los 90, poca población cogía un avión. O sea, es totalmente prescindible. Es el low cost que ha hecho masificar de forma bárbara este medio de transporte y afectar también a lo que sería el transporte ferroviario, que no solo ha sido atacado con la alta velocidad, sino también con esta presión de vuelos low cost. Bueno, esto es también temas de justicia. Está clarísimo que a nivel de CO2 es el medio que por pasajero y kilómetro más contamina. ¿Qué está haciendo el gobierno y los grandes capitales para decir que hay que seguir creciendo la aviación y que van a ser responsables, que van a ser sostenibles? Pues planteando el greenwashing, desviando la atención a futuribles soluciones tecnológicas y de combustibles que llaman alternativos, biocombustibles, el hidrógeno verde. Todo eso es una panacea para evitar que se hagan regulaciones y políticas diferentes, seguir que se sigan invirtiendo fondos en estas grandes infraestructuras y seguir con este gran falso relato de progreso y de sostenibilidad, ¿no? Se puede tener un avión, por ejemplo, Airbus está planteando un avión a hidrógeno en el 2035. Una cosa es que sea un prototipo, que también hay cohetes que van a la Luna, ¿no? Pero que sea un prototipo no quiere decir, no te hablan si eso puede ser en escala, a qué coste, y además está demostrado que este tipo de aviones, sean con baterías o con hidrógeno, solo podrían ser para pequeños trayectos de corta duración y pocos pasajeros, cosa que se puede hacer perfectamente en el sistema ferroviario. ¿Qué es lo que nosotros reivindicamos? Pues que se eliminen todos los vuelos cortos y de medio alcance que ya tienen una alternativa ferroviaria y que en esta alternativa ferroviaria se pueden reforzar, recuperando los trenes nocturnos y o sea, a nivel de, por ejemplo, de Barcelona, tenemos conexión con todas las capitales grandes ciudades a nivel europeo, meridional y del centro de Europa, y también, por supuesto, a nivel de la península está todo conectado. O sea, que podríamos prescindir totalmente, y se tendría que hacer una eliminación también de lo que serían vuelos internacionales que también son evitables. O sea, esos vuelos de 2 días para ir a una reunión que ahora se puede hacer por internet, ¿no? Nosotros ponemos una comparación con los 1.700 millones de euros que planteaban para el aeropuerto, para la ampliación del aeropuerto del Prat, que conseguimos de momento parar con una gran movilización el pasado septiembre. Pues se pueden hacer todos los desdoblamientos que tenemos pendientes en cercanías, iniciar las obras de túnel también de cercanías que están pendientes, y crear un servicio ferroviario regional en alta velocidad. Esto lo hablan los compañeros de aquí de la PRP, pero creo que simplemente un sistema ferroviario que funcione y no como los que vienen desmantelando desde hace años por falta de inversiones. De todas formas, creo que en el escenario de crecimiento energético y de recursos materiales va a haber, si queremos enfrentar los grandes retos, será necesario replantear la gestión de demanda también del transporte, incluso del transporte público, para que sirva para el nuevo modelo de transformación a nivel económico productivo que necesitamos, donde se va obligatoriamente pasa por relocalizar la economía, recuperar especialmente el sector productivo agroalimentario de proximidad, y por tanto tenemos que pensar que igual que la energía o el transporte han configurado la sociedad, si queremos cambiar la sociedad y la forma de hacer las cosas y queremos recuperar servicios básicos, sectores básicos para la vida en el planeta, vamos a tener que transformar y repensar no solo las infraestructuras, sino los servicios de transporte. Y gracias. Pues siento no veros, ¿eh?
Moltes gràcies, María, sobre todo por mantenerte en el tiempo. Eh, bueno, ya nos habéis dado una visión, yo creo que ya bastante, bueno, primero de todo yo creo que han sido visiones sinceras y actualizadas, porque estáis ahí al pie de la lucha. Entonces me gustaría pasar al turno de cuestiones, tanto aquí en el público que está presente como las personas que estáis en casa. Y nada, que tenéis los micrófonos o los chats abiertos. Mientras calentáis, porque yo sé que os cuesta un poquito, aunque tenemos muy poco tiempo porque nos hemos salido ya del tiempo, pues yo quería plantearos una pregunta, que es, una más que una pregunta, que nos hicierais una reflexión, que es que hemos visto que hay una mano levantada. A ver. Sí, la tengo aquí, a la compañera. Muy bien. Isidra, perdón que me he colado porque no había visto que os levantaba. Pero yo creo que casi vale la pena que atendamos a la gente de casa y utilizo esta pregunta de cierre, ¿vale? Isidra, ¿quieres abrir el micrófono y nos preguntas? Vale, Sí, ¿me oís? un poquito bajo el agua, pero sí. ¿Se me oye mejor o no? Vale, no, solo que quería, he dejado mi teléfono en el chat, ¿vale? Porque yo soy secretaria de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, ¿vale? En una federación, y me estoy muy interesada con la exposición de Marian sobre el Port, ¿vale? Porque el informe que yo he presentado como medio ambiente ha sido negativo, ¿vale? Y exactamente basado en la misma explicación que ha dado Mariam, ¿vale? Y compartiendo con el tema del ferrocarril, decir también que sobre todo en lo que se basa la organización, o yo en este caso, con la perspectiva medioambiental, es que hasta que no se sepa cómo sale de allí un contenedor, si no hay una alternativa al transporte por carretera, no se puede abordar esto. Me parece que es completamente claro. O sea, no me pueden hablar de ingeniería, un subterráneo, bueno, con 50.000 y bueno, y aunque por supuesto soy sindicalista, o sea, no nos podemos creer todas las promesas de creación de empleo, porque el empleo no lo es todo. O sea, tenemos que hablar de empleo de calidad y demás, ¿no? Y también dejo mi teléfono y animo a participar, porque estamos organizando varias concentraciones en toda la línea entre Aranjuez y Utiel. El sábado estaremos protestando en la estación de Aranjuez, como tanto comisiones obreras como otras plataformas de defensa del ferrocarril. El 16 de marzo estaremos en Cuenca y queremos organizar otra jornada de protesta en Utiel por el desmantelamiento de la red de cercanías. He compartido con Cartografías un documento que me parece muy interesante sobre el ferrocarril, en el que han participado también ecologistas en acción, Greenpeace, Ecodes, Mujeres en Bici, con Bici, que se llama Más viajes en tren, menos emisiones. ¿Vale? Yo aquí en este chat esa herramienta no la controlo y no he podido compartirlo, pero yo creo que se lo hice llegar al mail de Recartografías por si lo queréis compartir. Y nada más, que me gusta ser facilitadora y me gusta escuchar a todas las partes, o sea que tanto Marian, si quiere contactar y seguimos abordando, me parece una brutalidad que siga adelante el tema de la ampliación del puerto de Valencia. Me parece una aberración medioambiental. Gracias.
¿por qué se lanzan adelante en estas empresas? ¿Es una pregunta? Lanzaba esa reflexión, pero yo creo que puede ser una pregunta, Sí, puede porque ser a una lo mejor se le pregunta. puede dar la vuelta, ¿no? Pues una pregunta. Es que probablemente lo que subyace debajo de todo esto, porque, a ver, cuando haces esta presentación, yo antes de conocer todo esto, me lo hubieran contado y hubiera dicho, esto es una versión completamente diferente a la que me están vendiendo, ¿no? Pero yo tengo un amigo que trabaja en el Observatorio del Deute Global, que está en Barcelona, y en realidad todo esto son juegos de ajedrez en el mapa, ¿no? De las multinacionales. Entonces, realmente estamos hablando de que es una competencia entre Costco y MSC. Y Puertos del Estado se mete en esa dinámica de creerse lo que le están contando y en realidad es un juego de y les conviene a unos y les conviene a otros. Entonces, estamos en un mundo globalizado, se mueven, hay 10 empresas que dominan ese mercado y que ellas, entonces una de las cosas que nos ocurrió, puedo contarlo, ¿no? Pues Que nos enteramos que habían puesto una demanda en Europa a MSC por quedarse con el tema de la ampliación. Que nosotros dijimos, han puesto una demanda, maravilloso, si nosotros hubiéramos podido y hubiéramos tenido el dinero, la hubiéramos puesto. Pues quien había puesto la demanda era Costco, era la otra multinacional, porque la otra multinacional puede pagar los abogados que no podemos pagar nosotros. En realidad, el interés era comercial. Entonces, efectivamente, es que yo no sé en qué mundo paralelo vive esta gente que sí, ellos van a lo que van al negocio de la cementera, al negocio de la ampliación del puerto y lo peor de todo es que reciben dineros europeos, porque la ampliación acabada en 2012, eso se hizo con un dinero europeo y la excusa porque nosotros lo que pretendemos con el tiempo es que quiten ese dique. Porque ese dique es el que está afectando a la albufera y el que vemos que es totalmente innecesario y que si reorganizaran el puerto, si fueran a más de casa y dijeran vamos a poner esto todo arreglado y nuestra ropa arreglada, pues realmente no necesitaríamos ninguna ampliación. Y lo del tema de los buques, bueno, pues tenemos entendido también que es muy difícil esa obra, o sea, no sabemos si hay suficiente calado. Aquí parece un poco pues que uno dice una cosa, los otros siguen, son barbaridades que lo que hacen es un juego de ajedrez a nivel global. Sí, es así y tienes toda la razón y yo también lo pensaría lo que tú estás pensando, pero ellos no lo han visto al revés, empiezan la casa por el tejado, vamos a construir esta ampliación y ya veremos después lo que hacemos. Y si después tienen que arrasar Valencia, pues la arrasarán. Yo estoy convencida de que no piensan que nos van a dejar dentro de una cámara de gas, ¿no? Porque si tú tienes el puerto, tienes una autovía, tienes otra autovía y todo el rato hay un tránsito de camiones, es que nosotros estamos dentro, la población. Entonces es evidente que no les importamos mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, nos han dado ahora a Valencia el primer premio, la ciudad más saludable del mundo somos. Y eso es algo turístico, o sea, tú te vas a un barrio como es el barrio de la Luz y ahí no hay ningún Airbnb, porque el barrio de la Luz es un barrio construido de viviendas sociales que necesita inversiones, necesita ser remozado y la gente que está ahí tiene unas circunstancias sociales que no van a poder hacerlo por sí mismos y para eso tenemos el dinero, para mejorar la vida diaria de las personas. Entonces, yo creo que vivo en un mundo paralelo, pero ese mundo paralelo a nosotros nos va a acabar trayendo unas consecuencias muy graves. Yo no sé si hay preguntas, pero yo sí tengo preguntas al público. Si no hay preguntas, yo les haré preguntas al público. Bueno, con respecto a la pregunta que ha hecho la compañera, hemos dicho ya anteriormente que sí que hay alternativas. La alternativa sería el ferrocarril al puerto de Valencia, las mercancías actuales por el ferrocarril. Pero ¿cómo no nos venden desde el puerto de Valencia que la ampliación será pues ampliar también el ferrocarril para que salgan esas mercancías? Pero la realidad es que, lo he dicho en la intervención, hay una salida norte por ferrocarril que no se ha utilizado en los últimos 14 años, efectivamente desde que está hecha. Pero ya están pensando un puente que vaya desde el puerto de Valencia a Albuixec. Y si no, porque eso causa un impacto ambiental, un túnel submarino que costaría más de 1.000 millones de euros por kilómetro y son entre 7 y 8 kilómetros. Por tanto,
es la excusa, insisto, es la excusa, pero el fondo es la construcción. Lo que quieren es construir. Esto está construido y no lo han utilizado, pero no les importa. Lo que quieren es construir más. Y sobre lo que estaba diciendo de la línea entre Utiel y Cuenca, desde Valencia estamos haciendo concentraciones todos los meses, cada 7 o cada 8, que fue el día que se cerró la línea el 8 de enero de 2021, por la tormenta Filomena. Estamos haciendo concentraciones todos los meses, en Valencia, en Camporrobles, en Utiel y en la mayoría de estaciones que se han quedado cerradas. El día 12 va a haber una concentración también en la estación de Cuenca y en la de Atocha, porque hay un tren turístico que va a llegar a Cuenca y que vamos a aprovechar esa difusión para hacernos ver también y protestar y reivindicar que queremos la reapertura de la línea. La próxima reivindicación será también en marzo y queremos hacer otra en Utiel el 7 de abril. Por tanto, estamos en ello también. Las palabras a la compañera. Vale. Pues, si os parece, para no irnos más tarde, a ver. Neus. Vale, sí, soy Neus. Quería hacer una pregunta a Marian. Es que me llama mucho la atención y me interesa mucho el tema. Es que me estoy oyendo con retardo y es lo de la calidad del aire relacionado con las enfermedades, porque yo no lo sospechaba, lo sé durante mucho tiempo, que lo que estamos respirando es terrible, porque yo vivo por la zona Xúquer y cuando barro el pequeño balcón que tengo, lo que recojo es un polvo. Estoy en un cuarto, un polvo negro, pero de una negritud impresionante. Si lo dejo que se acumule, aún es más impresionante. Entonces, si podías ampliar un poco eso o darnos alguna referencia, ya que dices que estáis trabajando, tenéis un proyecto, ¿no?, en la Politécnica. ¿Algún apunte más sobre ese tema? Sí, bueno, yo creo que lo del tema de la calidad es difícil de entender, porque al ser transparente y no verlo, ¿no? Y no decirnos, siempre se ha dicho que cuando una persona se muere se pone en el parte de función muerte por infección respiratoria, por COVID ahora, o muerte por accidente cerebrovascular, o un infarto cardíaco, o un tal. Nunca se pone, de hecho sí que lo ha ganado por primera vez una madre de una niña, que la causa directa de la muerte ha sido contaminación atmosférica. Se ha destinado muy poco dinero a eso. Y luego, hace unos años, los medidores de contaminación atmosférica se quitaron de la red de epidemiología de salud pública y se metieron en medio ambiente. Entonces, no había una relación de estudio en ese sentido. Pero sí que hay muchos estudios que ya relacionan causalmente la calidad del aire. Hay muchos contaminantes. Es bastante difícil de comprender la contaminación atmosférica porque depende mucho de la meteorología. Pero yo siempre pienso que por mucho que sople el viento, lo que emitimos se queda en la atmósfera y ese es el responsable del cambio climático. Pero directamente en nuestra vida, rinitis alérgicas, esas cosas que nos pasan que se nos cierra la nariz, se nos congestiona la nariz porque el contaminante es un tóxico que nuestro cuerpo lo que tiende es a cerrarlo. Infecciones respiratorias, crisis de asma en niños pequeños. En el embarazo hay un estudio que es el estudio INMA en pequeños que se hace con cohortes. Empezaron con una cohorte de Menorca. Las madres estaban embarazadas, les pusieron unas mochilitas para medir la contaminación por la que pasaban y después vieron en comparación con, dependiendo de la retrasos en el crecimiento, retrasos neurológicos, partos prematuros, bajo peso. Y luego el problema del niño cuando nace es que es inmaduro, ¿vale? Se va a formar en el tiempo. Entonces, esos tóxicos sobre el niño son mucho más frecuentes. Y se relaciona el ruido principalmente con la hiperactividad, ¿vale? Pero los contaminantes también. Es muy fácil de entender. Nosotros lo que tenemos aquí es un filtro. El contaminante entra, pasa al pulmón, ¿vale? El pulmón produce infecciones, alteraciones pulmonares, pero es que eso pasa al torrente sanguíneo. Entonces, por eso ya se sabe que está en relación con las enfermedades cardiovasculares y los infartos, ¿vale? Pero es que a través de aquí, que es donde tenemos la nariz y donde tenemos el bulbo olfatorio, entra al cerebro y es un tóxico, ¿vale? Entonces, la Sociedad de Neumología ya lo reconoce y cada vez está habiendo un poquito más de investigación en eso porque cada vez el problema es más acuciante.
sea, digamos que durante principios de siglo en Londres sí que se dijo que el smog tenía relación directa y disminuyeron todo el uso del carbono para evitar ese tema. Y ahora estamos viendo que estamos volviendo otra vez a unos niveles muy tóxicos para la salud. Eso, el problema que tenemos es que los medios de comunicación, además a mí es una cosa que me sorprende y que la gente no nos quejemos, ¿no? Cuando hay un episodio de contaminación en Valencia solo ha habido una, que dijeron que era por el humo de la albufera, y lo que nos dijeron es que todos nos metiéramos en casa. Y dices, hombre, pues se tendrá que meter en casa quien contamine, ¿no? Que no es el... Y también hay otro problema añadido para los niños, es que los tubos de escape están justamente a su altura, pero hay grandes cosas que no se saben, como por ejemplo la contaminación es más fuerte dentro de los coches que si caminas por la calle. O sea, los padres que llevan a sus hijos en coche es peor que el que lo lleva caminando, lo lleva en bicicleta. Y la falta del sedentarismo, quiero decirte, es un tema muy interesante que creo que cada vez va a estar más presente cada vez va a haber más información. Y ya lo último será cuando los propios ciudadanos seamos capaces de medir nosotras mismas, y que es lo que nosotros estamos intentando hacer ahora. Nosotros ahora hemos comprado unos aparatos de medición de PM2,5, no están homologados, pero vamos a intentar entenderlo, ¿no? Cuando no dominas una materia yo creo que no puedes tampoco, pero sí que creo que cada vez vamos a ser más sensibles a ese tema. Vale, pues ya si podéis responder muy brevemente para cerrar, Sí. os lanzo la última pregunta, que es un poco tenemos la percepción después de escucharos que estáis como luchando contra Goliat, porque es contra las grandes navieras, las empresas de obra pública, las turoperadoras, los operadores aéreos, etcétera. Entonces, el papel de la ciudadanía organizada, como sois vosotras y vosotros, ¿cuál es el papel que tiene frente a este Goliat la ciudadanía organizada desde vuestra experiencia? Es que huelga. Bueno, evidentemente tenemos todo el poder. Decía Saramago que en el mundo hay dos superpotencias. Una es Estados Unidos, cuando digo Estados Unidos puedo decir China, Rusia, cualquier superpotencia, y la otra somos cada una de nosotras mismas. Por tanto, en nuestra mano está cambiarlo todo. La ciudadanía hacemos mucha presión, la hacemos de manera directa, como hacemos los colectivos organizados, enfrentándonos en la acción directa a estas barbaridades en infraestructuras o en cualquier tipo, y la otra es la ciudadanía. Hay una también que se llama votos y otra la acción directa. Las dos, evidentemente conjugadas, tienen un mayor poder. Y muchas veces hace cambiar. Nosotros, desde el año 1990, cuando entró la alta velocidad en el Estado español, pedimos un debate en la opinión pública, un debate donde estemos todos los actores y las actrices en ese debate, tanto medioambientalistas, ecologistas, trabajadores y trabajadoras, y todas las personas que tenemos que decir algo en este debate en cuanto al ferrocarril. La decisión, había un plan estratégico en que iba a cambiar toda la red ferroviaria del Estado español, que le va a convertir en este caso, en doble vía electrificada a 220 kilómetros por hora, y se decantó por un tren de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Con un tercio de aquel gasto hubiésemos tenido todas las líneas electrificadas y en vía doble. Lo que hicimos en aquel momento es pedir un debate para ver qué modelo de ferrocarril queríamos. Ese debate se zanjó en el Congreso de los Diputados y las Diputadas y lo debatió entre 350 personas. El resto, los 47 millones de personas, no pudimos decir nada. Por tanto, es importantísimo ese debate. Y ese debate solo llegará a la opinión pública si hacemos presión desde la ciudadanía. María, Ols. Sí, yo creo que es muy... ¿Me escucháis? Sí, muy bien. Sí, yo creo que lo que es importante es, primero, la organización social y que sea transversal. Y tenemos que focalizar muy bien las luchas porque el Goliat es enorme, es un gran gigante y nos fragmenta en general porque está en muchos frentes, ¿no? Entonces, yo creo que es importante conocer
Primero, que lo primero que tenemos es que desmontar el falso relato del progreso. Sabemos que el crecimiento económico ilimitado es una quimera que nos ha llevado a unas crisis que en estos momentos es un colapso y lo estamos viendo a diario en las cadenas globales de suministros, en los precios de la energía, en la población que no tiene acceso a una vivienda digna. Estamos viendo cómo hay relaciones con el modelo económico, con estas grandes inversiones, con la realidad de las personas. Y esto lo tenemos que conectar. Yo saco lecciones aprendidas de, por ejemplo, la movilización que hicimos en Barcelona y que conseguimos, yo creo que es la primera victoria que yo he vivido, parar de momento la ampliación del aeropuerto. Esto se hizo a través de organización y articulación de diferentes sectores, de las diferentes luchas que llevamos años encaminando desde los movimientos sociales ecologistas, de lucha por el derecho a la vivienda, contra la turistificación, de defensa del territorio. Nos articulamos y, de hecho, en la propia manifestación hicimos diferentes bloques para mostrar que esta es una lucha conjunta, que estamos hablando de economía, de los problemas sociales y de los problemas de la crisis ecológica y climática. Por tanto, es muy importante desmontar ese falso relato, no hablar de crisis, yo creo, porque la crisis pareciera que es una cosa puntual y que vamos a volver, ¿no? Como un accidente. No, estamos en un cambio civilizatorio, o sea, no es como hace 20 años que podíamos pensar que los recursos son ilimitados. La gente ya hoy ve que esto se acaba y que vamos a una situación de grandes colapsos. Por tanto, tenemos que situar en el plano del debate dónde estamos para superar ese debate del progreso, de que es una crisis, de que recuperaremos. No, estamos en un cambio de civilización, estamos ya ahí, que debe orientar diferentes prioridades y creo que esta es la clave, ¿no? O sea, articular las luchas, focalizar en grandes temas como, por ejemplo, lo del puerto. A partir del aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, el otro grande proyecto que se está poniendo aquí, como es la candidatura de los Juegos de Nieve del invierno del 2030, la población, hemos conseguido modificar la subjetividad de la población y ya no cuela tan fácil este tipo de proyectos especulativos que no tienen ninguna base. Por tanto, yo creo que serían como estas grandes, y no dejarse engañar por esto del Pacto Verde Europeo y Digital, que es el greenwashing para el rescatar con deuda pública a los grandes capitales para seguir intensificando un modelo de devastación y de grandes impactos a todo nivel. Pues muchas gracias, María. Nos has puesto deberes ahí altos y claros. Bien, pues con esto, con el permiso de Marian, que no le voy a dar la palabra para... Yo lo único que tenía curiosidad por preguntar al público. ¿Cuánta gente conocíais estas problemáticas así detalladas como para... O sea, no sé si las conocíais. Sí, o solamente lo que sale en las noticias. Y no sé, muy poco. O sea, yo sabía muy poco y me he informado y gracias, es muy interesante saber de manera transversal toda la problemática que conlleva. Y bueno, y con respecto al cambio climático y eso, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? También, supongo. Desde la perspectiva del cambio climático, todo lo de infraestructura de transporte y esto está muy relacionado. Entonces, no sé, pues a lo mejor, pues, no sé, ¿qué preguntaría? A ver cómo podría afectar en la visión del cambio climático desde una perspectiva climática, cómo podría afectar estas grandes infraestructuras como la del puerto, la ampliación del puerto, o
o el soterramiento de las vías del tren, no sé, va la cosa un poco por ahí. Y perdón, porque es que no tengo mucho conocimiento del tema, pero bueno, me interesa. De eso se trata. Bueno, en realidad deciros que son temas que, pues en principio son áridos de comunicar a la población y por eso también no quita que sean temas clave en nuestro futuro y el de todas y por eso hemos querido hoy compartir con vosotras y vosotros este ratito y esperemos que os haya resultado de interés. Muchas gracias de nuevo a todos los asistentes. Son tan impactantes que podemos llegar incluso a hacer así, ¿no? A entrar en el negacionismo, ¿no? Que es lo que nos lleva a esta situación. Son problemáticas, yo pienso que las personas somos capaces de a veces intentar ver lo que no queremos ver. Entonces, yo a veces me pregunto, si yo que conoces una versión y después conoces la otra y a veces dices, ¿con cuál me quedo, no? Porque esto es ni, por lo menos un punto medio igual. Y quizás así esto... Claro que tiene consecuencias en el cambio. Esto es lo que produce el cambio climático. Entonces, esto, lo siento, pero es que tenía que interactuar con él. O sea, y hablar de eso, de que tenemos un problema muy grave con el negacionismo en el cambio climático. O sea, voy a no mirar porque es tan fuerte esto que yo ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Soy contra Goliat. Entonces, la reflexión que te he dicho que no iba a hablar, pero sí, es que sí, las personas que somos conscientes y hacemos cositas, la que sea, sirve, ¿vale? Lo que ya no nos sirve es esto, es que sigan haciendo lo mismo de siempre, porque es que, vamos, está abocado a un muy mal final. Y bueno, en una reunión familiar, a todo el mundo, o sea, lo que has escuchado aquí, cuéntaselo a todo el mundo, ¿no? Yo qué sé. No sé, pues ya sí, está. La información, una ciudadanía informada, yo creo que es el paso 1 a todo lo que viene detrás. Okay. Incluso llegar a ganar las luchas, como nos ha explicado María, con el aeropuerto. Bueno, muchas gracias. Y disculpar lo que nos hemos dilatado en esta mesa. Bueno, hasta la próxima. Adiós.